Bueno, muy buen día. Nos encanta compartir con ustedes. Nuevamente nos encontramos. Hoy queremos compartirles una breve inducción o plantearles una forma para realizar la inducción y la reinducción en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Normalmente los procesos de inducción a veces son un poco tediosos, son un poco complejos, y más aún cuando las organizaciones no están muy bien estructuradas. En el Launar pues queremos en este momento presentarles una propuesta de qué debería contener la inducción, con el objetivo de que sus trabajadores, antes de iniciar las labores, ya tengan un conocimiento previo de los conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo. Y los invitamos para que a través de Abra ustedes también puedan automatizar este proceso, dejando el registro y las evidencias tanto de la evaluación del proceso como de la evaluación de la inducción de su personal. RIE con Abra. Los invitamos para que utilicen esta herramienta en www.eslabonar.com. Entonces vamos a iniciar con este proceso. Recordemos que la norma o el parámetro de los estándares mínimos de seguridad establecen que se debe realizar una inducción o una reinducción anual a los trabajadores, ¿sí? en ese estándar 1. Ahora, ¿qué debería tener? Al menos deberíamos contemplar o establecer las políticas. No necesariamente yo tengo que colocarle aquí la pastoral o colocarle todo lo que dice mi política, pero sí recordarlo, informarle al trabajador que la empresa cuenta al menos con algunas de las siguientes políticas. Si hablamos de las básicas, estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo, de la prevención del acoso laboral y de la prevención del consumo del alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, ¿sí? Si tenemos el factor de riesgo de tránsito y nos aplica, tendremos la política de seguridad vial. Recordemos de que la resolución 0312 del 2019 ya establece que tenemos que generar una integración del plan estratégico de seguridad vial. Por ende, adicionalmente a la de seguridad vial, tendríamos que tener las 8 políticas adicionales que nos pide el plan estratégico, como es señalización, demarcación, regulación, uso de elementos de protección, el no uso de equipos de comunicación, uso del cinturón de seguridad, la socialización y la actualización de la información, la regulación de horas de conducción y de no alcohol y drogas, que podría estar inmersa dentro de la política básica de prevención de alcohol, tabaco y drogas. Entonces, ese sería un primer componente fundamental. Recordemos que la política es el que define la estructura o el lineamiento de la gerencia para la gestión. Entonces tendríamos ese primer componente. Lo segundo que nosotros deberíamos transmitirle al trabajador, dependiendo del rol que desempeñe, pues serían sus responsabilidades. Entonces, ¿qué roles podríamos encontrar? Entonces, nosotros podemos hablar de que tenemos un rol directivo, que podemos encontrar la gerencia, ¿sí? Los sugerentes, los directores. Tenemos un rol del responsable de seguridad y salud en el trabajo, bien sea interno o bien sea un asesor externo. Tenemos los jefes de área o responsables del proceso. Aquí ya empezamos a hablar de los niveles medios, ¿sí? Aquellas personas que tienen personal a cargo, los supervisores, por ejemplo. Y después tenemos los diferentes comités. Entonces aquí estamos hablando de los comités básicos que debemos tener las organizaciones dependiendo de la cantidad de trabajadores, en el caso del paritario de seguridad y salud en el trabajo, y el comité de convivencia. Entonces tendríamos que definir también cuáles son esas responsabilidades que tienen las personas que participen de los diferentes comités. Si tenemos plan estratégico de seguridad vial, tendríamos que incluir las responsabilidades de los miembros del comité de seguridad vial, ¿sí? Los responsables. Hablamos de la brigada de emergencia, muy importante, y a manera general tendríamos que hablar de los trabajadores y o contratistas, ¿sí? Entonces también tendríamos que definir. Entonces, para el caso nuestro, simplemente pues vamos a tomar un ejemplo. Entonces, en este caso nosotros vamos a hablar del trabajador. Entonces, en términos generales, el trabajador, de manera básica, ¿qué debe conocer en cuanto a sus responsabilidades? Entonces, la primera responsabilidad es conocer y tener clara la política.
¿sí? O las políticas de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros por eso tenemos que transmitir las políticas. Segunda, responsabilidad del trabajador, importantísimo. Es responsabilidad del trabajador en procurar el cuidado integral de su salud. Entonces, si bien es cierto la organización tiene unos factores de riesgo a los cuales el trabajador se va a exponer, también es cierto que el primer responsable de su seguridad es el propio trabajador, y eso es importante que nosotros se lo dejemos claro, pero adicionalmente nosotros también lo soportemos o lo apoyemos, como lo vamos a explicar más adelante. Otra responsabilidad del trabajador es suministrar la información clara, completa y veraz sobre su estado de salud. Los trabajadores deben comprender desde el inicio de su labor, o debemos recordarse manualmente de que ellos deben informar el estado de salud, porque eso puede marcar la diferencia entre evitar el evento, ¿cierto?, o la expresión del riesgo laboral, o el hecho de que la persona sufra una consecuencia. Entonces, sobre todo en aquellas actividades de alto riesgo, donde podamos manejar sustancias químicas, labores que sean críticas, el trabajador debe tener muy claro que debe informar sobre su estado de salud. El cumplir las normas de seguridad e higiene que establezca la compañía también es importante. O sea, si la compañía ha definido algunas normas, algunos procedimientos, algunos instructivos, algunos planes, el trabajador primero debe conocerlos, segundo debe cumplirlos, ¿sí? También encontramos como punto 5, participar en la prevención de los riesgos laborales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solamente el trabajador va a ser un actor pasivo, donde él va a escuchar o a recepcionar lo que nosotros podamos transmitirle, ¿sí?, o lo que tengamos establecido en los planes de trabajo y programas de capacitación, sino que debe ser un actor activo, donde también contribuya en esa prevención, que informe, que reporte, que proponga soluciones de mejora. Informar las condiciones de riesgo detectadas a su jefe inmediato es fundamental. Normalmente, cuando se hacen procesos de investigación de los incidentes y los accidentes, ¿qué encontramos? Estamos encontrando que esa situación, por estadística también lo sabemos, ya se había presentado, pero probablemente había generado un incidente o habría generado un accidente leve que probablemente no se reportó, no se informó o no se investigó y por ende no se tomaron las medidas. Y por último, hablamos de que el trabajador es responsable de reportar inmediatamente todo accidente o incidente de trabajo. ¿Esto qué nos va a permitir? Primero, que se le dé la atención oportuna en caso de accidente, pero también importante el incidente, que nos va a poder permitir conocer la situación para que nosotros establezcamos los planes de trabajo o los planes de acción con el objetivo de evitar de que esta situación se vuelva a presentar. Recuerden que acá, si trabajamos en el pasado, en el error, o trabajamos sobre el error, pues la situación se va a volver a expresar. Necesitamos trabajar en esa causa raíz para evitar de que la situación se vuelva a presentar. Entonces, ese sería el siguiente componente. Ahora, ¿qué tenemos también? Los diferentes comités, ya lo mencionamos hace un momento, pero recordémoslo. ¿Qué comités básicos debe tener la organización? El de paritaria y seguridad y salud en el trabajo. Es importante que nosotros le informemos quiénes son los representantes, quién hace parte de ese comité, quién es el presidente, quién es el secretario. El comité de convivencia laboral, recordemos que este comité, pues los trabajadores deben conocer quiénes son los miembros en caso de que se presente un hecho de acoso laboral, porque a ellos serán los que tengan que dirigirse. El paritario, pues le informarán aquellas condiciones para que también de pronto contribuyan en la gestión. El de seguridad vial, fundamental para que se tomen las acciones necesarias, y también conocer quiénes son los miembros del comité de emergencia. Entonces debemos presentárselo a los trabajadores con el objetivo de que ellos sepan a quién dirigirse o a quién reportar en las diferentes situaciones que se puedan llegar a presentar. Adicionalmente, pues es importante tener en cuenta que nuestro sistema de gestión tiene una base, ¿cierto?, que son los requisitos legales y que termina en la mejora continua. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que nosotros hayamos establecido un plan de trabajo, ¿cierto? Pero ese plan de trabajo debe ser dinámico, debemos ir trabajando y modificándolo en la medida que vamos desarrollando nuestra labor. Ahora, también es importante que los trabajadores conozcan e identifiquen los diferentes conceptos que manejamos en seguridad. Entonces hablamos del peligro, hablamos del factor de riesgo y el riesgo. A veces nosotros tenemos una mezcla. En lo personal, pues trato de explicarlo de la siguiente manera, ¿sí? Independientemente que haya otras definiciones,
pero para Leonardo, en este momento, ¿cómo he podido entender este concepto de peligro, factor de riesgo y no estar mezclando los diferentes conceptos? Leonardo entendió que los peligros se identifican, ¿sí? Y que tiene una característica específica, que es el potencial, ¿sí? El potencial es esa capacidad de generar daño. Los factores de riesgo se clasifican. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener N cantidad de peligros, pero necesito agruparlos, ¿cierto? Y por eso los clasifico en estos factores de riesgo para poder realizar gestión y poder determinar esa probabilidad y esa exposición que vayamos a tener nosotros en la ejecución de la tarea. Y por último, ¿qué tenemos? El riesgo. Entonces, ¿qué hago con el riesgo? Yo lo valoro, determino si es bajo, medio o alto, dependiendo de la metodología que apliquemos. ¿Qué quiere decir eso? Que el riesgo termina siendo un resultado. Entonces, en conclusión, en resumen, ¿qué podemos encontrar nosotros? Nosotros hacemos la identificación de esos peligros, que son las diferentes situaciones a las cuales podríamos estar expuestos. Después hacemos la clasificación de los factores de riesgo, ¿sí? Acá podemos utilizar la GTC 45. Vamos a hacer una gestión, o sea, vamos a implementar unas medidas que nos permitan reducir la probabilidad de que ese peligro o ese factor de riesgo se exprese, ¿cierto? Y basado en eso hago una evaluación del riesgo y me va a dar un resultado que es el famoso nivel de riesgo, y ahí es donde es importante, acá es donde va a marcar la diferencia, porque aquí tengo que tomar la decisión ¿de qué? De si acepto y ejecuto o si definitivamente no acepto y retorno a mejorar los niveles de gestión que he establecido. Eso es importante, eso se lo debemos dejar claro al trabajador y que ellos conozcan ese proceso para que también en el momento puedan tomar la mejor decisión. Eso va a marcar la diferencia. Entonces, hablamos de la GTC 45, hablamos de que hay un primer momento donde hacemos una caracterización, decimos dónde se puede presentar el evento, cuál es el cargo, cuál es la tarea, si es de trabajo rutinario o no, hacemos una clasificación, ¿cierto? Y hacemos una descripción, ¿sí? Y determinamos unos efectos. Entonces, esta es la primera parte, donde identifico y donde clasifico. Posteriormente, ¿qué viene? Viene la implementación de las medidas de gestión. Entonces, la norma me dice en la fuente, en el medio, en el individuo, ¿cierto? Y posteriormente me dice evalúe, dependiendo de las medidas de gestión